realidad, como decía el hermano Félix, como decía el hermano Félix, nada es casual. En el camino del Señor nada es casual. Y hay una serie que nosotros venimos compartiendo en varias iglesias hace unos días, que la hemos titulado Armas que están destruyendo las iglesias. Y pues hoy vamos a tratar una partecita por razones de tiempo bastante breve, pero que son aspectos que aquí ahora se han confirmado dentro de las intervenciones que se han hecho. Y ahí que el tema que vamos a tratar lo hemos titulado ¿Por qué debo dar a Dios lo mejor de mí? Bien, así hemos titulado esta intervención y nos vamos a fundamentar en el libro de Malaquías, por lo que les pedimos a ustedes que nos acompañen yendo a la Biblia y vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor en el libro de Malaquías en dos porciones. Malaquías capítulo 1 y vamos a leer ahí los versículos 6 al 8 y luego vamos a leer una segunda porción en Malaquías capítulo 3 versículos 6 al 12. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Entonces les pido que le demos toda la reverencia a la palabra del Señor y procedemos a leer la santa y bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Malaquías capítulo 1, versículos 6 a 8, primera porción. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Capítulo 3, 6 al 12. ¿Están conmigo ahí, hermano? Amén. 6 al 11, perdón. Leemos entonces esta segunda porción, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre de Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro tiempo y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Amante Dios y Padre celestial, hemos venido, Señor, acá al trono de tu gracia, reconociendo, Padre, que te fallamos, reconociendo, Señor, que constantemente, Señor, te hemos faltado. Por eso te rogamos, Señor, nos perdone. Te rogamos, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia con nosotros, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando en esta tarde, y que tu palabra sea predicada, Señor, tal cual, sin doblez, sin ninguna tacha, Señor, ni a izquierda ni a derecha, para que la misma, Señor, sea llegando a los corazones y dé los frutos para los cuales está siendo enviada.
Por eso te rogamos, Señor, que su palabra no vuelva a usted vacía. Y así te lo rogamos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Damos gracias por esta oportunidad y me dio mucho alegría cuando el Señor confirma una palabra que quiere para su pueblo. Oíamos el canto hace un rato, oíamos las intervenciones de los hermanos, y qué precioso escuchar un poco la historia, ver esa historia. Dicen que muchas veces cometemos errores constantemente porque olvidamos la historia. Sé que quien olvida su historia está sujeto a volver a cometer los errores que antes cometido. Así que qué precioso escuchar esa historia, y nadie más que esos hermanos fundadores podrán decir ahora qué tanto ha cambiado la iglesia de hoy con respecto a aquella iglesia. Yo creo que lo deben recordar con un poco de melancolía y hasta tristeza en algunos casos. Mi papá fue pastor por alrededor de 40 años. Yo iba al campo con él, aquellos campos terribles, recorriendo quebradas, mojándonos algunas veces muy pequeñitos al culto. Pero veíamos aquella entrega de los hermanos. Que llegábamos a una casita, no había luz eléctrica, era un candil, una casa de tierra, pero alababan alegrísimo al Señor. ¿Cómo ha cambiado, verdad? Así que pero me dio gran alegría ahora escuchar al hermano cuando cantaba que esperan la venida del Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos creen y esperan el arrebatamiento? Amén. Como decía el hermano, bien temeroso ese amén. ¿Cuántos creen y esperan el arrebatamiento? Esa es nuestra esperanza. Amén. Si no esperamos eso, estamos haciendo en la iglesia. Porque esa es nuestra esperanza bienaventurada. Amén. Y hay dos aspectos rápidamente que yo quiero tratar. Uno de ellos tiene que ver con el servicio a la iglesia. Y el otro va a tener que ver con los diezmos. Dos aspectos que están estrechamente ligados con el propósito grande del proyecto anunciado por la iglesia. Y además con ese arrebatamiento precioso. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿qué relación hay entre el diezmo, entre el servicio en la iglesia y el arrebatamiento? Bueno, de eso pretendemos que hablemos rápidamente en esta tarde. Pero quiero hablarle rapidito del libro de Malaquías. Malaquías, según los escritores, dice que se escribió allá por los años 440, 470 antes de Cristo. Después de la reconstrucción del templo, o sea, era la época de Esdras, de Nehemías. Eso lo pueden leer en el libro de Esdras, capítulo 7, en Nehemías, capítulo 1 y 8. Pueden encontrar esta historia. Durante ese tiempo, Judá estaba bajo el control persa. Y bajo ese imperio tenían impuestos muy altos. Usted lo puede leer ahí. Había etapas de gran sequía. Había plaga en los cultivos. Eso significa que había hambruna. ¿Por qué es importante recordar ese contexto? Porque si usted se ubica, pues están viviendo tiempos similares a los que vivimos hoy. Tiempos de angustia, tiempos de necesidades, tiempos que hay tremenda necesidad de recursos de distinto tipo. Y de allí que el tiempo no era muy diferente. Y nuestro enemigo en común, el enemigo de todos los cristianos, toda la vida ha estado constantemente evolucionando, buscando formas de mantener al cristiano fuera de los caminos del Señor. Desde los tiempos modernos de las redes sociales,
pues no son nada extraño. Tenemos un tema sobre las redes sociales, en la cual demostramos cómo hoy Satanás utiliza las redes sociales para apartar a los cristianos de muchas cosas. Una de ellas es el servicio del Señor, otra de ellas es el diezmo, la deidad de Jesús, etcétera, etcétera, un montón de temas. Pero tristemente, como muchos cristianos están cayendo como palomitas en esos sistemas. Ahí que el servicio al Señor en la iglesia es una obligación y es uno de los temas más atacados, porque todos podemos servir, no hay edad, no hay nada que te atrase de servir al Señor. Y Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir entonces a Dios y a las riquezas. Y dije, el gran dilema como cristiano es: ¿cuándo voy a servirle al Señor? Y oíamos la experiencia del pastor cuando tuvo que irse con 1/3 del salario, solamente confiando en el que provee. Eso es grande, hermano. Grande, grande. Porque después vamos a aprender que las dificultades que estamos viviendo son necesarias para el cristiano. ¿Por qué son necesarias? Porque mediante ellas aprendemos que el Señor quiere que dependamos única y exclusivamente de Él. Para que no digamos: mi trabajo me provee, mi fuerza me provee, mi inteligencia me provee. Nada de eso. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué debemos entonces nosotros servir? Porque mediante ello mostramos nuestro temor y nuestra reverencia a Dios, nuestra gratitud hacia lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Por ello necesitamos servir. Y en la parte que leíamos del capítulo 1 al 6 al 8, el Señor dice: ¿dónde está esa honra que tú me das si no me sirves? Y cuando sirvo es en muchos aspectos, porque el que limpia la silla es tan importante como el que trae el mensaje. Amén. Porque todos son parte del cuerpo de Cristo. Amén. No es más grande quien trae el mensaje, no es más grande quien hace X o Y actividad, que canta, que el que limpia, que el que da la bienvenida ya. Porque todos somos servidores de Cristo. Amén, amén. Así que la palabra nos dice que lo hemos menospreciado en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos el servicio como algo ligero. Ay, yo limpiando ya. Yo limpiando los servicios. No. Y esto no lo digo por ningún hermano, lo digo por mí. Porque cuando estudiaba el doctorado, allá hace más de 10 años atrás, en una iglesia en México, me tocó a mí servir. Esa iglesia tenía 5,000 miembros y montarla y desmontarla todos los días. Pero ese montón decía no era fácil. Y al inicio, tierno, muchas veces me cuestionaban: ¿qué hago yo con el nivel de estudiante de estudio limpiando iglesias? Pero Dios tiene de todo, hermano. Dios tiene de todo. Así que, ¿por qué debemos pensar que X o Y servicio es despreciado? ¿Y qué se relaciona esto con la venida del Señor? Simple y sencillamente, hermano, es esto, y grábeselo en su mente. Cuando usted vino a esta iglesia y recibió a Cristo, el Señor no lo trajo para que sea un número de la iglesia. Amén. El Señor no lo trajo para que caliente una silla. No. El Señor lo trajo para que crezca y dé frutos. Amén. El Señor lo trajo para que sirva. Amén. Así que un día, si esperamos esa gloriosa venida, un día vamos a estar en su presencia, en esa boda maravillosa del Cordero. Y si bien es cierto, algunos van a entrar, como se dice en la palabra popular, como por los pelos, hay mucha honra en ser invitado a esa boda del Cordero. Mucha honra que debemos
tener muy claro. Porque el apóstol Pablo dice bien claro que hay 5 coronas de recompensa para el creyente. Y el hermano hablaba de esa recompensa. Así que hay 5 coronas. El apóstol Pablo nos habló en 2 de Timoteo capítulo 4 de la corona de justicia. Él estaba listo para ir a recibir la corona de justicia. Asimismo, en 1 de Corintios 9 nos habló de la corona de victoria. En 1 de Tesalonicenses 2 nos habló de la corona de gloria. En Santiago 1 al 12 nos habló de la corona de la vida, habla la palabra. Y allá en 1 de Pedro 5 nos habla de la corona incorruptible de gloria. Cada una de estas coronas está descrita en esos lugares donde le he dicho, y podemos saber para quiénes están esas coronas. ¿Saben qué? Me llamó poderosamente la atención. No vi ninguna corona para simplemente ser miembro de una iglesia. Y eso me dio tristeza, me preocupó. No vi ninguna corona para simplemente venir a sentarse a la iglesia. Había que hacer algo, había que prestar un servicio, había que trabajar en la obra del Señor. Si bien es cierto, algunos van a estar sentados en la cena, pero no van a tener la maravillosa alegría de recibir una corona. Santo Dios, ¿cuántas almas te ha ganado para Cristo? Hermano, y vamos a estar allí porque Apocalipsis 22:12 lo dice claro. He aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo. Está ofrecida la recompensa, hermano. Y Dios no va a mentir. Dios no nos va a mentir. ¿Por qué? Dice, para pagar a cada uno según sean sus obras. Así que yo confío que nada de lo que usted está haciendo en la obra hoy va a quedar sin recompensa del Señor. Así que hagámoslo con amor, hagámoslo con agrado, sirvamos. Porque si no servimos, hay un dicho por ahí popular que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es sumamente duro, hermano, para nosotros. Romanos 13, 10 al 14 dice bien claro, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y hacer esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertar del sueño. Oiga bien, es hora que la iglesia se despierte y se dé cuenta que está para servir, porque estamos estudiando los tiempos finales, hermano. Debemos estar siguiendo ese proceso. Yo estoy esperando la venida del Señor, pero estoy dormido, como las viejas. Eso está terrible. Porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está más cerca. Despojémonos pues de la hora de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de días. No con glotonería, con borrachera, ni en pecados sexuales, desenfreno, ni en pelea, ni envidia. Más bien vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Eso es lo que se nos está mandando en estos tiempos. Pero despertémonos. Que si bien es cierto, algunos vamos a estar allá en esas bodas del Cordero, pero algunos de los que vamos a estar ahí, hermanos, probablemente van a llegar, como dicen, de panza, completito, a la base. Y ese no es el propósito del Señor. Ese no es el propósito del Señor. El propósito es que tú des frutos. Y des frutos en abundancia. Mucha gente, muchos padres vienen a la iglesia, son miembros de la iglesia y no se han ganado ni siquiera a sus hijos para Cristo. Santo Dios. Y este es el servicio. ¿Para qué servimos? Y la obra necesita gente que sirva. Porque en todos los lugares son 2 o 3 los que sirven. Pero la mayoría quiere ser servido. Lo mismo pasa con los diezmos en la iglesia. La historia de la iglesia bautista no la conozco en detalle, pero lo poco que conozco no es muy diferente a lo que ha pasado en 2 u otras denominaciones. El ataque siempre ha estado dirigido al mismo. 300 y tantos años de historia.
tiene la iglesia bautista. Y en esos 300 y tantos años, hasta los años 63, por ahí se comienza a hablar del tiempo. Es así, ¿verdad? Y fíjate el pleito que ha habido por eso. Un poquito los hermanos del sur, tocó el hermano así muy rápido. Lean historia y se van a dar cuenta. ¿Y por qué Satanás ha atacado tan duramente a la iglesia a partir de esos años para acá? ¿Por qué? Dice Deuteronomio 14:22, sin falta darás el diezmo de todo el producto de su semilla, que el campo rinda año tras año. ¿Cómo dice? Cuando quieras. Dice sin falta. Ay, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Estamos en el pacto de la gracia. Eso ya no es válido. Uy, señores. ¿Saben qué es lo más triste? Que muchas veces cuando vemos algo en la red que alguien dijo eso, nos damos cuenta que esa persona no es ni siquiera cristiana. Y ahí empiezan un montón a decir, Luis tiene razón, el pastor Fulano. ¿Y el pastor Fulano tal? Le preferimos creer a un alguien que no conocemos que a la palabra de Dios. ¿Bien? Y si leemos Malaquías 3, 6, 8, 3, del 6 al 8, como leímos hace un momento, debemos estarle dando gracias a Dios todos los días. Porque como Él lo dice en el 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijo de Jacob no ha sido consumido. Bendito Dios que Él no cambia, porque si no ya no hubiese desbaratado a todos. Todos dicen que le hemos robado. Está bien claro. Vosotros me habéis robado y dijiste en qué te hemos robado. Eso lo acabamos de leer, léanlo, estudienlo. Sin embargo, pues, otra vez, eso es Antiguo Testamento, estamos en el pacto de la gracia. No, Deuteronomio, eso era del Pentateuco, eso ya no vale, eso es ley de Moisés. Por favor, estudiemos la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta cuando lo estudiamos, que el tiempo ni siquiera es exclusividad del pueblo de Israel. Ni siquiera viene del pueblo de Israel. El tiempo viene de Mesopotamia, de una serie de pueblos de esa región que tenían costumbre de dar el diezmo para sus dioses paganos. Amén. Bien. Ellos lo daban y ellos estaban claros que cuando lo daban era para los sacerdotes, para el servicio en su centro de reuniones, etcétera, etcétera. De manera que Abraham viene de Mesopotamia, Ur de los caldeos. Y cuando él tiene ese encuentro precioso que nos describen en Génesis con Melquisedec, él no lo da porque Melquisedec le dijo, tienes que darme el 10%. No. Él lo da porque él tenía un hábito de ser agradecido con todo lo que tenía. Pero el pueblo de Dios hoy ha olvidado eso, la gratitud. Lo ha olvidado. ¿Por qué lo ha olvidado? Porque la gran mayoría venimos de un catolicismo que nos enseñó a ser mezquino. Nos enseñó a apartar la monedita más chiquita para la limosna, como le llaman. Pero la palabra de Dios no dice eso. Y Abraham da por gratitud, no por ley. De manera que hay algunos que se rompen la cabeza tratando de encontrarlo en la ley de Moisés. No nos van a hallar. Porque la ley de Moisés no va a incluir los tiempos porque no fue un mandamiento. Por favor, estudiemos la historia y no nos debemos engañar. Así que, cuando llega la ley de Moisés, lo único que se hace es que, como era una costumbre ya establecida en el pueblo desde Abraham, que la traía de Mesopotamia, simple y sencillamente Moisés la incorpora. Una costumbre, la incorpora, pero no es parte de la ley. ¿Entiende bien clarito eso? No es parte. Pero eso no significa, cuando el Señor Jesús vino, no dijo, el Antiguo Testamento ya no es válido, ahora es de aquí para allá. No. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a hacer que se cumpla la ley. Amén. ¿Cuánto desconocimiento muestran toda esa gente en esas luchas, en esos pleitos sin sentido que forman en las redes sociales? No puede ser una imposición, porque en el corazón la gratitud no se siembra con un decreto.
No se siembra con una ley. Es gratitud del corazón. ¿Cómo le enseña a usted que debemos ser agradecidos con Cristo? ¿Cómo le enseña eso a usted? Eso debe nacer de su relación con Dios, de su búsqueda diaria de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí también, cuando fui llamado, porque no venimos por nuestro gusto, fuimos llamados por el Señor. Cuando fui llamado, a mí también me dolió dar ese primer diezmo. ¿Por qué? Porque mi diezmo era un poco fuerte y significaba prácticamente 15 días de operación en la casa. ¡Wow! Yo voy a dar esto para que viva el pastor. ¡Oh! Eso fue un poco duro. Pero nos dimos cuenta, hermano, para cortarles el cuento, nos dimos cuenta que en la medida en que íbamos siendo obedientes al Señor, Él cada día era más fiel, más fiel. Porque sin ser obediente, Dios es fiel. Amén. Imagínense si usted es fiel. Amén. Así que, usted me dice, y muchos dicen, no, eso fue válido solamente para Abraham. Otro desconocimiento de la historia, de todo lo que hemos dicho. ¿Por qué? ¿Quién era ese Melquisedec? Estudia la historia. Bien, porque no era un ser cualesquiera. No era un ser cualesquiera. No hay ningún rastro más en la historia, en la Biblia, que podamos encontrar que esa porción que está ahí referida a Melquisedec. Génesis, y lo mismo refiere más adelante Hebreos, que esa sección de Génesis. Así que no lo podemos encontrar muchas veces donde quejamos. Pero ese Melquisedec era la imagen misma del Cristo. Y por eso Abraham lo da en gratitud. ¿Qué nos enseña el Señor en este apartado? Que nuestra gratitud para con Él debe ser en todo lo que tenemos. Amén. Porque tenemos salud, tenemos vida, tenemos trabajo, tenemos comida en nuestra casa, tenemos una serie de cosas, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y su misericordia nos faltan todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que eso lo tenemos que aprender. Y por eso Él dio su diezmo y no lo dio a cualquiera. Se lo dio a alguien que solo puede asemejarse al mismo Señor Jesucristo. Así que, hermanos, entendamos que el diezmo no puede ser obligatorio, que el diezmo no está en la ley, que el diezmo no es producto de los patriarcas, es mucho más atrás en la historia, pero sobre todo guarde bien en su mente que el diezmo es producto de una gratitud para con Dios. Y yo doy mis diezmos, y por aquí está mi esposa, que les diga, pueden ustedes consultar con ella cuando quieren, porque ella es la que lleva el diezmo de nosotros, los registros. Le va a mostrar los registros de hace más de 10 años de nuestro diezmo. ¿En qué se emplean? ¿A dónde van? Y hoy en día, que nos dedicamos al ministerio, nuestros diezmos sostienen en gran medida nuestro ministerio y apoyan a muchas comunidades directamente a las que vamos a trabajar, comunidades rurales muy pobres. Además de apoyar directamente a las iglesias. Así que, hermano, ¿qué es lo que te tiene de dar el diezmo? Porque estás pensando que con ellos se va a enriquecer un pastor. Porque estás pensando que van a ser mal manejados. Quiero decirte que eso no debe ser tu preocupación. Tu preocupación debe ser cuánto estás obedeciendo al Señor. Amén. 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 ¿Por qué? Porque si alguien lo maneja mal, él tendrá que rendir cuenta con el Señor. Amén. Pero tú habrás salvado tu alma porque obedeciste al Señor. Y en aquel día, cuando estemos allá en la boda del Cordero, los premios no se van a dar a todo el mundo. Recuerden hace un rato, se le va a dar a los que hicieron algo, a los que tienen obras y además a los que fueron obedientes al Señor. Eso puede sonar muy duro, hermano, pero esa es la realidad. Y yo quiero ya ir concluyendo, me quedan unos pocos minutos para decirle lo maravilloso
que es cuando usted cumple y es obediente con el Señor. Mira lo que dice Malaquías 3, 11 y 12. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Alguien de ustedes está pasando situaciones difíciles? ¿Alguien de ustedes está pasando situaciones económicas duras? Nosotros también las pasamos. Pero ¿sabe qué? Nosotros confiamos en esa palabra. Amén. Y sabemos que esas cosas nos están formando, nos están preparando en nuestra obediencia. Así que sin importar cuánto debo de luz, cuánto debo de agua, cuánto debo de aquello, mi primer paso es apartar el diezmo. Amén. Y los invito a que lo constaten con números, para que no se diga, oh, sí, lo dice muy fácil. Pero sí les puedo decir que dice: y no os destruirá el fruto de la tierra. Usted no sabe lo que está pasando en las comunidades del campo. Están sembrando y no están obteniendo nada por plagas y enfermedades, por muchas cosas que le están eliminando el fruto. Dice: no será usted, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, le quiero decir algo. En el Antiguo Testamento hay alrededor de 150 profecías y un número similar en el Nuevo Testamento. Les quiero decir que para los estudiosos de la profecía, y eso debería ser el papel de nosotros ahora, en este momento, 52 años después, deberíamos ser maduros, estar estudiando y darle seguimiento a eso. Ninguna de esas profecías ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Amén. Bien. Y las que están por cumplirse se cumplirán en los próximos tiempos, no muy lejos. Amén. ¿Qué te hace pensar? Si tu mente cristiana no arriba la fe suficiente para confiar en esta, tal vez tu mente matemática te lleva a que la lógica, las probabilidades dicen que esto sí es posible. Yo era duro de la cabeza y mi fe no llegó al otro día. Pero sí, mi mente científica estaba acostumbrada a hacer cálculos y procesar números. Y para mí fue muy lógico que esto tenía sentido. ¿Entiendes por qué lo digo? Entonces, hermano, debemos confiar en el Señor. Amén. Yo voy a concluir aquí diciéndole que el diezmo en la actualidad se practica en maneras distintas de los días del Antiguo Testamento. Eso es cierto. En el Antiguo Testamento era el producto de la tierra, pero lea Deuteronomio 14 y se va a dar cuenta por qué cambió el efecto monetario. ¿Qué más alfolí? No significa eso. Alfolí es simplemente un granero en el de original. Pero lee, estudie, que no me engañen. Eso es un farsante de las redes sociales. El diezmo no garantiza la prosperidad, porque no podemos manipular a Dios como lo hacen un montón de falsos. Si en la economía divina el que da en abundancia y con gozo recibe bendiciones, eso es cierto. Ya pueden ser materiales o espirituales. Eso es real y le podemos dar testimonio de ello en nuestra vida. Por más de 15 años diezmando, hemos visto la mano de Dios. Hemos tenido momentos difíciles, pero no ha faltado el alimento de Dios. El servicio al Señor se efectúa de diferentes formas, dando de lo que Dios nos da para su obra, por ejemplo, dando de nuestro tiempo para sus servicios. Eso es muy importante. Servir en la iglesia, asumiendo responsabilidades en la iglesia, por ejemplo, porque tan importante es quien predica como quien limpia, porque todo es para el Señor. Así que es necesario, hermano, que te incorpores a servir, porque eso es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. De una u otra forma, hay que servir al Señor. Amén. Y finalmente, el servir a Dios con alegría deberá ser el primer y mayor anhelo de todo cristiano. Fíjense bien, servir con alegría. Bien, para servir a Dios necesitas establecer prioridades en tu vida. Y yo te invito a que hagas prioridades entre estos tres elementos.
trabajo, familia y Dios. ¿En qué orden lo vas a escribir? ¿En qué orden lo vas a plantear? Yo podría escribir familia, trabajo y Dios. Otro podría escribir trabajo, Dios y familia. Otro Dios, familia y trabajo. Lo único que sí les puedo garantizar es que no todos vamos a tener el mismo resultado. Porque cuando Dios es primero en todo, Dios sabe recompensarte. Pero ahí está lo primero. Muchos hermanos hemos puesto primero nuestro trabajo. Y es triste cuando muchos hermanos vienen. No tengo trabajo, no tengo alimentos en mi casa. Trae los diezmos al feliz, dice, y hay alimentos en mi casa, la casa de Dios. Si hubiese todo el mundo dando y obedeciendo al Señor como corresponde, no hubiese sido necesario hacer kermés, hacer otras actividades. No son necesarias, porque Dios dejó instituido todo, hermano. Hay un diezmo que dice para las dudas, para esto, para lo otro, para todo, para que no haya nadie que tenga necesidades. Pero como en la iglesia el 20% a nivel mundial es la que da el diezmo. Eso dicen las estadísticas mundiales, el 20%. Obviamente hay muchas necesidades. Y se acerca alguien y dice, hermano, tengo necesidades, ayúdenme, porque todos tenemos ese tiempo malo. Y allá a la iglesia corre, es un ayuno, hace oración y recoge con de su sacrificio, de lo que siempre dan, y se le ayuda a ese hermano. Y la oración es contestada y consigue empleo. Y como por arte de magia el hermano desaparece y su familia. Qué triste, hermano. Ahora ya no tiene tiempo por el Señor, porque tiene que trabajar. ¿Cómo queremos ser bendecidos? ¿Cómo queremos acumular frutos para el Señor? Póngase de pie, hermano. Y nunca olvide lo que dice el Señor en Mateo 10, 37, 38. Lo que dice el Señor en Lucas 14, 26 o Mateo 19, 29. El que no dejare una serie de cosas, padre, madre, hijo, etcétera, etcétera, no es digno de ser mi discípulo. Así que los caminos del Señor son maravillosos. Pero el hermano dijo la palabra clave: sin santidad nadie verá al Señor. No porque predique bonito a alguien ya la hizo, no. Todos necesitamos hacer algo en la obra del Señor, pero todos necesitamos ser obedientes y buscar día a día la santidad. Cierra sus ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos compartido y rogarle al Señor que ponga usted en cada uno de nosotros, que Él ponga ese deseo de hacer su voluntad, ese deseo de obedecer, ese deseo de cumplir con todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ese deseo de buscar de su palabra, de alimentarnos de su palabra y no de lo que digan por cualquier otro lado ajeno a su palabra. Bendito sea el Señor. Yo le doy gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor. Gracias, Padre bendito. Guarda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, Padre, a crecer cada día más en ti. Crecer en la búsqueda de santidad, en tu gracia, en tu presencia, en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Y que todos nosotros, Señor, siendo obedientes en aquel día, digamos, Señor, heme aquí. En aquel día todos, Señor, en aquella grandiosa cena, podamos participar de todas esas grandes regalos que tú tienes para cada uno de aquellos que te han sido obedientes. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Yo te ruego, Señor, por esta iglesia, que la bendigas como hasta hoy, Señor, la bendecidas. Que la prosperes, Señor, en el Espíritu. Que la ayude, Señor, a crecer en todo. Para que esta iglesia, Señor, la iglesia de amor, esté preparada para el gran día. Para que en aquel día puedas tú ir con Cristo
sin ningún problema. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Según hermano siente de corazón que el Señor le ha hablado en esta noche, obedezca. Obedezca. Porque Cristo viene pronto.